Buenas tardes. Comenzamos el segundo webinar de este ciclo de 4 conferencias online. El tema de hoy es modelo de especiación mineralógica en base a data geoquímica y estimación por métodos multivariables aplicado a la geometalurgia. Siguiente. Comenzaremos con la agenda. Tenemos una breve presentación de Geoestima para quien no lo conoce, luego la conferencia y al final las preguntas y comentarios. Las preguntas se pueden ir escribiendo en el lado derecho de su pantalla. La siguiente. Nuestro servicio. Tenemos modelos geológicos 3D, recursos minerales, geometalurgia, due diligence y auditorías, geología de mina, ore control e implementaciones tecnológicas. Siguiente. Geoestima es una empresa con más de 7 años en el mercado, con 48.000 horas de consultoría y más de 144 proyectos. Trabajamos para la gran minería, para la gran y mediana minería e inversionistas. La distribución de los proyectos es un 60% en recursos minerales y un 36% en geometalurgia. Con sede acá en Santiago, se han realizado trabajos en más de 11 países. Geoestima comenzó el 2013 trabajando para la gran minería y en pórfidos cupríferos, pero nos hemos ido diversificando a otros tipos de depósitos como el oro, skarn, USG, SEDEX y carbón, así como también a otros commodities, como son el oro, el fierro y el litio. Siguiente. Estos son nuestros principales clientes, que muchos de ellos están presentes. Los saludamos, que es Antofagasta Minerals, Antamina, Hatch, Mineros, Coyahuasi, Minesa, Anglo American, Minería Activa, Exploraciones Mineras, Codelco, Mantos Copper y Minera San Cristóbal. Siguiente. Siguiente, ahí sí. Disculpen, temas tecnológicos que pasan. Nuestro equipo de trabajo se conforma principalmente 100% por geólogo, en donde está Orlando Rojas, que es nuestro principal consult geologist. Después está Rodrigo Barra, Francisco Farías y José Soto como geólogo senior. Y también está Sergio Salina y Javier Olivares como geólogos consultor. La siguiente. Comenzamos nuestro webinar de hoy presentando a nuestro expositor, que es Javier Olivares. Javier es geólogo geoestadístico con 8 años de experiencia en evaluación de recursos minerales, geometalurgia y exploración en yacimientos de cobre. Estudió geología en la Universidad Católica del Norte y realizó diplomado en evaluación geoestadísticas de yacimiento de la Universidad de Chile. Diplomado en geoestadística aplicada a la estimación y evaluación de yacimientos mineros de la Cámara Minera del Perú. Trabajó durante 3 años en diversas operaciones a rajo abierto de cobre en Chile, pertenecientes a AMSA, Mantos Copper y BHP Billiton, y también trabajó en exploraciones. Y desde el 2015 es geólogo consultor en Geoestima. Comenzamos el webinar de hoy dando a Javier con el tema de modelo de especiación mineralógica a partir de data geoquímica y estimación por métodos multivariables. Gracias, Julieta.
Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por su asistencia a este webinar. Espero que lo transmitido de este pueda ser de su utilidad, sobre todo como conceptos generales para quienes, quienes son nuevos quizás en esta materia y presentando un caso de estudios para quienes ya son más avanzados en esto. A manera de introducción, se, se presenta un eh, caso de estudio realizado en un depósito bitermal de alta sulfuración ubicado en los Andes de Colombia. Este proyecto se encuentra actualmente en una etapa de prefactibilidad de la factibilidad y que considera contenidos de oro sobre las 12 millones de onzas. Cabe destacar que la información de geociencia de este proyecto es de calidad y bien abundante, considerando datos de leyes, grados o tenores y otras informaciones de ámbito geológico. Los contenidos de este webinar están basados en un paper publicado el año pasado con este título, presentado en el Procemin del año pasado. Eh, de manera tradicional en el campo de las geociencias para la estimación de recursos tales como grados, tenores o leyes, generalmente se utiliza una aproximación del tipo univariable, donde estos se estiman a través de estimadores como Green, eh, y quizás para el caso de variables que se considera una correlación entre sí, se utilizan métodos como Cochrane o similares. Pero cuando el caso de variables de interés son ya tres o más, se hace interesante el poder quizá utilizar alguna otra alternativa para la estimación espacial de estas variables. Y en esta presentación se muestra un caso de una metodología alternativa para un conjunto de números alto de variables y que además se consideran relacionadas entre sí, como es la mineralogía. Para esto se muestra la metodología ya, del PCA y MAF. Se resumen los pasos que se usaron para implementar esta metodología en este caso estudio y además se muestran algunos de los resultados de este proceso. Eh, los tópicos de esta presentación se dividen en los siguientes. Primero, una descripción breve del yacimiento en cuestión. Posteriormente, el flujo de etapas realizadas en este trabajo. Una breve descripción de la base de datos geológica de entrada que sostiene este modelo. Luego, la primera parte de este trabajo, que fue la determinación de un modelo de especiación mineral. Posterior a esto, cómo este modelo fue estimado espacialmente para ser poblado en un modelo de bloque. Luego los resultados y validaciones de este mismo. Y por último se resumen y concluyen los resultados. Respecto al yacimiento, como mencioné en diapositiva de atrás, es un depósito de oro epitermal de alta sulfuración. El yacimiento hospeda un gran conjunto de estructuras, donde los geólogos de terreno han modelado alrededor de 160 estructuras mineralizadas del tipo beta. El principal elemento económico es el oro, que se encuentra libre o asociado a la pirita. Este mineral de pirita es un mineral de ganga relativamente abundante en este depósito. Y además existe mineralización de plata y polimetálica asociada. Los minerales de ganga más importantes representan fase de alteración del tipo argílico avanzado, y el listado que está aquí son los más importantes de este depósito, entre los cuales tenemos el cuarzo, alunita, muscovita, pirita, pilita, entre otros. El flujo de trabajo. Eh, este consistió que desde la base de datos digital de sondaje, entre los cuales tenemos los collares, desviaciones, leyes y geología, se trajo la información de muestras de análisis de roca total,
y interpretaciones de difracción de rayos X. Con ambas fuentes de información se elaboró este modelo de especiación mineral, por el cual se utilizó una metodología de programación lineal que se explicará más adelante. Una vez con este modelo se realizó un análisis del tipo multivariable, con lo cual se buscó como objetivo simplificar este sistema de variables realizando una decorrelación entre ellas. Posterior a esto, estas variables fueron interpoladas espacialmente, para lo cual se utilizó metodologías como el Kriging y además de simulaciones condicionales. Finalmente, estas variables fueron pobladas en un modelo mineralógico 3D, por el cual también hubieron validaciones asociadas. La base de datos también consideraba información de ICP, pero los cuales no fueron utilizados en este trabajo. Pero sí fue lo que mencionó Orlando en el webinar anterior. Respecto a la base de datos, repitiendo lo de recién, se utilizaron resultados de difracción de rayo X de carácter cuantitativo. Esto fue realizado por la empresa SGS, del cual tomó como input análisis de los geólogos de terreno. Y además se considera el análisis de roca total, que considera una dilución completa de la muestra, por lo cual los porcentajes de los elementos de este resultado se considera el porcentaje total de la muestra. Y estos fueron analizados por la empresa LS, que combinó varias técnicas analíticas para obtener este resultado. Cabe destacar que la información de difracción de rayo X posee una precisión relativamente menor a los análisis de Robert. Estos resultados se dividen para este trabajo en dos cuerpos de beta, en el cual la beta 1, que sería esta de aquí, y acá podemos ver la distribución de las muestras, considera unas 49 muestras, y una beta 2, que sería esta de aquí, y la vemos también acá, considera unas 44 muestras. La primera parte de este trabajo fue la determinación de este modelo de especiación mineral, para lo cual este modelo fue realizado por un consultor externo, experto en el área de geoquímica y mineralogía, y el cual lo que hizo, tomó los elementos mayores y menores obtenidos de los análisis de roca total, entre los cuales tenemos el sílice, titanio, aluminio, hierro, manganeso, magnesio, calcio, sodio, potasio, fósforo, elementos menores como azufre, bario, cobre, arsénico, plomo y zinc. Y con esto se elaboró una paragénesis mineralógica de 19 especies principales, las cuales tenemos en esta lista, y entre las cuales tenemos que destacan la lunita, muscovita, pirita, cuarzo, entre otros. Y esto fue comparado con la información obtenida de esta difracción de rayo X. Con ambas fuentes de información se elaboró un método de programación lineal, lo cual es un método que consiste en buscar minimizar el error de correspondencia entre las especies minerales que se simulan simultáneamente respecto a las composiciones químicas de cada muestra, para lo cual se elaboró una matriz composicional, en donde en la fila obtenemos las 19 especies mineralógicas determinadas por la paragénesis, y en las columnas sería cada uno de los elementos mayores y menores obtenidos del análisis de roca actual, lo cual se van presentando los porcentajes que representarían en cada muestra, en cada mineral. Además se agregó un peso que sirve de ponderador para darle más importancia a alguna especie respecto a otra. Y esto se realizó en un algoritmo en base a Excel llamado Solver, el cual se programa a buscar la mínima diferencia entre lo modelado desde esto y los resultados de difracción de rayo X. Y estos resultados, esta comparación, se dividen en tres grupos en base a esta correspondencia entre ambas fuentes de información.
para lo cual tenemos un primer grupo de alta correspondencia, entre los cuales tenemos minerales como la lunita, la pirita y el cuarzo, que representan coeficiente de relación, coeficiente de R cuadrado entre el 0,8 y 0,9. Acá vemos un ejemplo entre el cuarzo, o sea, para el cuarzo y para la pirita. Un segundo grupo de una moderada correspondencia con coeficiente R cuadrado ya un poco menores, entre 0,7 aproximadamente, entre los cuales tenemos a la muscovita. Y ya un grupo con menor correspondencia, donde representan coeficiente R cuadrado ya del 0,5, incluso un poco menor, entre los cuales tenemos la hilita y la calcita, caolinita también, entre otros. Luego de este modelo de programación lineal, se hizo una agrupación de algunas especies mineralógicas, principalmente aquellas que de este modelo de programación lineal resultaron con altos contenidos, altas muestras con valores cero. Estas fueron agrupadas a un grupo de otros minerales. Y cabe destacar sí que estos minerales representan una baja concentración general en la muestra. Otros minerales como la hilita fueron agrupados con la muscovita, un grupo de filosilicatos, por tener similitudes químicas, principalmente. Luego de esto se pasó a la segunda parte de este proyecto, que fue la estimación espacial de la mineralogía. Para esto, como mencioné antes al principio, se utilizó una aproximación multivariable, para lo cual se utilizó el método de los factores de autocorrelación, del inglés Minimum Maximum Autocorrelation Factors, lo cual se abrevia como MAF. Este método a grandes rasgos consiste en que si yo tengo mi data original, si yo esta data la estandarizo centrando cada variable a su media y dividiría por su desviación estándar, y grafico esta data en base, por ejemplo, a 3 de sus variables, y esta nube representaría la distribución de la data en base a estas variables. Y de esta distribución lo que me interesa son estas direcciones de máxima variabilidad de la data. Si yo tomo eso y realizo una transformación lineal de esta información, rotándola en base a estos ejes de variación mayoritario, tendría estos nuevos ejes que serían las componentes principales de mi data original. Algo importante de esta transformación es que estas nuevas variables se consideran decorrelacionadas entre sí. Esto también lo podemos ver acá abajo, que esta matriz representaría la matriz de correlación de mi data original, en donde los elementos diagonales de esta matriz representarían la correlación de una variable consigo mismo, o su autocorrelación. Y las componentes no diagonales de esta matriz representarían la correlación de una de estas variables con otra. En un caso multivariable tradicional se tiene que los elementos no diagonales de esta matriz consideran valores importantes. Y yo, al transformar esta data a este nuevo sistema de datos, obtengo que solamente los valores diagonales tienen valores relevantes, y los elementos no diagonales se minimizan a cero. Desde un punto de vista algebraico, matemático, esta transformación sigue el principio que se llama de descomposición espectral, en el cual yo una matriz que sea cuadrada, o sea, con el mismo número de elementos horizontales y verticales, una matriz con esta característica yo la puedo descomponer en lo que se llama matriz de vectores propios y valores propios. Con esta descomposición yo tomo esta matriz de vectores propios y se la multiplico a mi data original, y con esto yo tendría este nuevo espacio de las componentes principales. Si bien este principio dice que las variables son decorrelacionadas entre sí, esta decorrelación se asegura en el punto de muestra, pero no necesariamente esto implica que sean decorrelacionadas considerando una distancia de separación. Y ahí es donde entra el concepto del MAF, la cual busca decorrelacionar además considerando una distancia de separación de muestras.
Para esto, primero se realiza un proceso que se llama normalización, que implica dividir esta nueva data por su desviación estándar, causando un proceso que se llama normalización o esferización. Y lo cual podemos ver acá que ahora la matriz que viene desde acá, los valores diagonales se equiparan a 1. Posterior a esto, busco realizar esta de correlación a distancia de separación H, para lo cual yo ahora tomo la matriz de variogramas y covariogramas de esta data nueva, pero considerando la separación que me interesa. Y a esto se le aplica el mismo concepto de descomposición espectral que ocupé acá al principio, y tomo esta nueva matriz de vectores propios y se la multiplico a mi data normalizada, y con esto tengo este nuevo espacio de data M, que ya consideraría una de correlación a una distancia de separación. Esto sigue el principio que hice del MAF, que si yo el modelo de corregionalización de mis variables se puede representar a partir de una estructura en 0 y una a una distancia h, si decorrelaciono esa distancia h, decorrelacionaría todo el espacio de mis muestras. También podemos ver acá abajo un gráfico de variogramas cruzados para, por ejemplo, esta línea representaría un variograma cruzado entre dos de mis variables originales, donde podemos ver que espacialmente muestran una dependencia entre ellos. Y si yo transformo mi data a este nuevo sistema del MAF, veo que esta dependencia se minimiza, representándose con este gráfico en torno al valor 0. Algo importante de todo este proceso es que yo puedo transformar mi data y llegar a este nuevo sistema con el MAF. Puedo manipular esta información, trabajarla, interpolarla, y posteriormente puedo devolverme a mi data original. Puedo retransformar de vuelta mis variables a mi data original. Eh, para el caso de estudio, se utilizaron los siguientes parámetros. Para la beta 1 se consideró una distancia de 150 metros para realizar esta correlación, y para la beta 2 unos 100 metros. También se destaca que la base de datos utilizada se considera del tipo homotópica, es decir, que cada punto muestra tiene información de cada una de las variables. Y esto es algo que ayuda a utilizar esta metodología de MAF. Y bueno, la mineralogía que estandarizada fue transformada a estos factores de autocorrelación. Acá en este gráfico podemos ver ejemplos de variogramas cruzados de pares de mis variables originales, la mineralogía. Y acá abajo, para el caso de estos factores transformados, lo cual vemos que el variograma cruzado para pares de estos factores se minimiza en torno al valor 0. Y acá en este gráfico podemos observar algunos variogramas simples de estos factores, y lo cual podemos ver que este método lo que hace es ordenar estos factores obtenidos de acuerdo a su estructura espacial. O sea, los primeros factores obtenidos tienen mayor dependencia lineal, y a medida que vamos obteniendo estos factores, los últimos tienen menor dependencia lineal y ya son prácticamente considerados como efecto PEPA, por ruido. La teoría dice que también, de acuerdo a esto, se pueden realizar una reducción de dimensiones, descartando los factores últimos de esta lista que tienen menor dependencia espacial. Pero para este caso, para este estudio, se utilizaron todos los factores obtenidos. Y estos factores fueron interpolados independientemente desde las muestras hasta el modelo de bloque. Para esto se trabajó con una beta en 2 dimensiones, en lo cual
acá vemos en rojo, representaría la orientación original de la beta, y esta fue transformada y aplanada a un espacio de 2 dimensiones. Esto se pudo lograr porque las muestras representan el espesor total de la beta, y además este espesor es relativamente homogéneo. Y como mencioné antes, se realizó un método de Kriging ordinario y se realizaron 100 simulaciones condicionales del tipo banda rotante. Posterior a interpolar la información, las variables fueron retransformadas a sus variables originales, la mineralogía, y la beta además fue reorientada a su orientación original. Y los resultados de esto los vemos a continuación para los minerales más importantes de este yacimiento. El cuarzo, eh, acá vemos un gráfico de estadísticas centrales, donde vemos los resultados, primero lo obtenido desde las muestras, después lo resultante de realizar un Kriging y la media de las simulaciones. Vemos que las estadísticas centrales se mantienen relativamente constantes. Además, acá vemos visualizaciones de la beta con los resultados del Kriging y de la media de las simulaciones, donde podemos ver los resultados del modelo y las muestras que representarían estos puntos. Podemos ver que espacialmente se representan los contenidos de muestra bloque. Los valores azules representarían concentraciones bajas de este mineral, y los colores rojos serían concentraciones relativamente altas. Y con esto también podemos encontrar que la beta tiene una zona con valores relativamente altos de cuarzo en la zona suroeste. Este es para el caso de una de las betas. Además, acá abajo vemos un gráfico de la deriva espacial de la beta a lo largo del rumbo de esta, donde podemos ver que en color negro sería la deriva espacial de las muestras, en rojo serían los resultados del Kriging, y en azul los resultados de la media de las simulaciones. A grandes rasgos, la deriva espacial se mantiene en los resultantes en el modelo de bloque, con unas leves diferencias quizás en algunos de las zonas de la beta. El segundo ejemplo para la pirita, lo mismo, tenemos acá las gráficas centrales, donde podemos ver que la media de las muestras se reproduce relativamente bien en el modelo, tanto con el Kriging como con las simulaciones. Espacialmente igual hay una correspondencia entre muestra y bloque, y se define una zona de alto contenido relativos de pirita en la zona ya más centro-norte de la beta. Lo mismo con las derivas, hay una buena reproducción de la deriva espacial en los resultados del modelo, quizás con una leve diferencia en alguna de las zonas, quizás por aquí. Para el caso de la lunita, lo mismo, la estadística central igual diferencia de menos del 0,1% más o menos. Lo mismo con los resultados espaciales. Se define una zona de altos valores de la lunita ya en la zona centro-sur de la beta. Y las derivas espaciales también se respetan de los resultados del modelo respecto a las muestras. Y por último, la agrupación de los filosilicatos, mucovistalita, lo mismo, media con pocas diferencias entre los resultados del modelo a las muestras. Acá especialmente se ve que en la zona norte hay una zona de altos contenidos de estos filosilicatos. Y las derivas también se representan muy bien en los resultados del modelo respecto a las muestras. Otra cosa importante que se revisó en los resultados fue que se pudo reproducir a grandes rasgos la matriz de correlación de los minerales originalmente desde la base de datos a lo resultante en el modelo bloque.
donde podemos ver que en esta matriz de colores los valores rojizos representarían correlaciones positivas entre los distintos pares de minerales, y los colores azulados representarían correlaciones negativas entre ellos. Y a grandes rasgos se ve una similitud entre estas dos matrices, entre los resultados de las muestras y lo obtenido en el modelo. Y a modo de conclusión y resumen, tenemos que desde una data, se generó una data analógica proveniente desde información de geoquímica, con análisis de roca total, y además con el cruce de información de difracción de rayo X, y dio un modelo de 19 minerales. Estos 19 minerales se elaboró un modelo mineralógico especialmente que considera 13 minerales. Algunos fueron agrupados para lograr mejores resultados de este modelo, y este fue construido a partir de una aproximación multivariable, en donde las variables originales de la mineralogía se transformaron a variables factores de correlacionado entre sí. La data utilizada se considera prácticamente homotópica, es decir, que cada punto de muestra contiene información de cada una de las variables, lo cual facilita el uso de esta metodología MAF. Las estadísticas del resultado del modelo se observan una buena reproducción de estas estadísticas en el modelo de bloque, además de una buena reproducción de la correlación original de las variables. Y algo importante que todos estos resultados sirven como un input para estudios geometalúrgicos, lo cual estas variables resultantes en el modelo pueden asociarse a otras variables de estudio asociadas a parámetros de respuesta geometalúrgica, como por ejemplo variables asociadas a la combinación del material. Por ejemplo, ahí jugaría harto la importancia el cuarzo, o por ejemplo ya variables asociadas a la recuperación metalúrgica, donde ahí los minerales como los filosilicatos son relevantes para ese estudio. Y algo importante que también comentó Orlando en el webinar anterior, es que todos estos resultados son útiles en la medida que tengan un sentido lógico para el especialista que tome estos resultados, y que además se evalúen con resultados reales, ya resultados posteriores en la cadena de este proyecto. Y eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Javier. A continuación, Rodrigo realizará algunas de las preguntas que se han hecho, pero en función del tiempo no se pueden hacer todas, pero las preguntas que no se alcancen a responder ahora en este webinar se responderán por correo. Hola, buenas tardes a todos. Javier, aquí tengo anotadas algunas preguntas. Una es, si puedes resumir el objetivo de hacer el MAF y cuál es el beneficio de esta metodología respecto a las otras. Como resumen, el método lo que busca es realizar una simplificación en el estudio espacial de las variables, de un grupo alto de variables, por el cual al realizar esta de correlación espacial busca simplificar el modelo de regionalización espacial. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, gracias. ¿Cómo aportan a la geometalurgia estos modelos? Al tener un modelo espacial con la información mineralógica, esto ayuda a poder asociar cada una de estas variables resultantes con los parámetros de respuesta metalúrgica. Por ejemplo, el conocer, no sé, los contenidos de ciertos minerales, por ejemplo, el cuarzo, puede ayudar a predecir cierta respuesta geometalúrgica. Lo mismo como con otros minerales como los filosilicatos. Y
¿cómo cambia el flujo de trabajo entre una estimación o una simulación condicional? Sí, eso no lo detallé, pero para la estimación, uno lo que hace es tomar la data, la transforma a estos factores de correlación, se realiza la variografía y con ese modelo variográfico se realiza la estimación. La diferencia con lo que es la simulación es que primero yo realizaría la anamorfosis gaussiana de mis datos para transformar mi data a una distribución normal o gaussiana. Luego de eso se realizaría el proceso del MAF, de determinar estos factores, y con eso se realizan las simulaciones. Y luego sería al revés, una vez teniendo ya estos resultados poblados, haría la transformación de vuelta de estos factores a las variables gaussianas y luego de vuelta de las variables gaussianas a las variables originales. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias por su participación y los dejamos desde ya invitados a nuestro próximo webinar, que será informado oportunamente por las redes sociales y en nuestra página web. Que tengan buena tarde.